Ahí estamos en directo. Hola, don Jorge Arrate, ¿cómo está? ¿Qué tal, Montserrat? Un gusto saludarla. Qué bueno, muchas gracias, compañero Jorge Félix Arrate McNiven. Primero que todo queremos agradecerle en nombre de Horizonte Socialista por aceptar esta entrevista, este espacio tan especial para nosotros, porque justamente nuestro interés es conocer las historias, conocer a aquellos militantes o ex militantes más insignes que ha tenido el socialismo chileno y quien, como usted también, que ha sido una persona muy destacada, nació el año 1941 en Santiago de Chile, ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, en donde se convirtió años más tarde en el presidente del CEP, el Centro de Estudiantes de Derecho, y por qué no mencionar la etapa previa, usted estudió Humanidades en el Instituto Nacional, fue ministro de Minería en el gobierno del presidente Salvador Allende, posteriormente en el gobierno de Patricio Aylwin fue ministro de Educación y en el gobierno de Eduardo Frei se desempeñó como ministro de Trabajo, Previsión Social y secretario general de gobierno. Muy buenas tardes, compañero Jorge. Insisto, de verdad estamos muy agradecidos de que usted haya querido aceptar este espacio. Y para qué tardar más la conversación, vamos a empezar por sus inicios. Queremos conocer su etapa política. Sabemos que usted estuvo durante 46 años en el Partido Socialista, fue presidente de este espacio, pero queremos saber sus inicios. En algunas entrevistas estuve investigando, usted dice que su paso por el Instituto Nacional y haber vivido en la comuna de Puente Alto fue muy importante en acercarse a esta sensibilidad social. Cuéntenos más de eso. Mire, sí, yo lo que recuerdo, que eso lo digo en mi volumen de memorias, que es el primero que está publicado. Yo nací durante el gobierno del Frente Popular, en 1941. Y en una familia que era una familia del barrio de la Plaza Brasil, en que mi padre era un militante primero de la juventud y ya a esas alturas del Partido Radical. Mi padre era radical, así que yo tuve de allí una herencia laica muy, muy fuerte. Y lo mismo de mi abuela paterna, que era una periodista, escritora, masón, Feminista. feminista, efectivamente, una de las primeras feministas, y que tenía un grupo de amigos muy especial que yo conocí bastante más tarde. Yo le diría que lo conocí cuando tenía 10, 11, 12 años, ya mi abuela había muerto. Y ese grupo de amigos, en ese grupo de amigos, los dos más importantes habían sido fundadores del Partido Socialista. Yo conocía ahí a Carlos Charlín, que era el brazo derecho de Marmaduke Grove, y lo recuerdo, yo de chico casi le diría jugando en el suelo, en la bolita, en la alfombra, Carlos Charlín de visita en nuestra casa, porque él tenía conservaba una relación con mi padre, que había participado en el mismo grupo que ellos, junto con mi abuela. Era un grupo más bien esotérico, diría yo, o masónico, pero la masonería usted sabe que no es bastante machista y no admite mujeres. Entonces mi abuela creó su propia pequeña logia. Bueno, de ahí me viene a mí una fuerte impronta laica. Mi padre era radical. Pero para hacerle la historia corta, yo comencé en el Instituto Nacional siendo estudiante afiliado al GRES, que era el Grupo Radical de Estudiantes Secundarios. Y por la influencia de mi padre, ¿no? Y luego, en mis primeros años en Derecho, yo fui del Grupo Universitario Radical. Claro. Yo me fui del Partido Radical cuando el Partido Radical ingresó al gobierno de Alessandri en el año 61,
con otro grupo importante de compañeros, y un par de años después, un año y medio después, me fui cuando era presidente. Usted dijo que yo era presidente del Centro de Derecho. En medio de, siendo presidente del Centro de Derecho, yo me fui y terminamos la gran mayoría de ese grupo, que era grande, bien numeroso, la mitad del grupo radical. Nos fuimos al Partido Socialista, cada uno por su cuenta, nunca llegamos como grupo, pero terminamos casi todos en el Partido Socialista, uno que otro se hizo comunista y uno que otro se hizo comunista. Entonces, ese es un poco mi prehistoria de ser socialista. Claro, compañero. Y también estuve leyendo por ahí en algunas entrevistas, usted dice que Raúl Ampuero fue uno de sus principales inspiraciones para ingresar también al socialismo. Yo lo tenía a la par con Salvador Allende. No los conocía en ese momento a ninguno de los dos. Tuve la suerte de conocer a Allende un par de años después. Yo fui candidato a presidente de la FECH por el FRAP, Popular, socialistas y comunistas, y tuve un momento que es muy emocionante en mi vida política, mirar hacia atrás, porque la proclamación se hizo en el patio central del local que tenía la FECH entonces, y a mí me proclamaron Volodya Teitelboim y Salvador Allende. Ahí conocí a Allende personalmente por primera vez, ¿no? Bueno, eso fue, pues, entonces, en derecho, para terminar la historia y no dejarla y hacerle honor, mi padre, el año 1964, él era militante de la Asamblea Pedro Aguirre Cerda, la más importante, partido radical en el centro de Santiago, fue a fines de agosto, preguntó cuánto debía de cotizaciones, pagó sus cotizaciones y entregó una carta. Y le dijeron, bueno que haya pagado sus cotizaciones, ojalá lo siga haciendo. No, dice, no lo voy a seguir haciendo porque mi carta es una carta de renuncia al Partido Radical. Yo quiero votar libremente por Salvador Allende en la elección presidencial. Y cuando el año 90, después de la dictadura, teníamos que inscribir legalmente al partido que había estado declarado inconstitucional, y con Clodomiro Almeida, cuando reunificamos al partido y cumplimos esa tarea, mi padre firmó para inscribir. Así que mi padre murió siendo socialista. Y me imagino que para usted fue muy significativo ese hecho. No, sin duda, imagínese, porque, claro, yo me había hecho radical cuando no tenía mucha razón, por él, ¿no? Y él terminó haciéndose socialista por mi influencia. Qué interesante y qué importante también conocer quiénes fueron sus referentes también, pero por lo mismo yo quisiera retroceder. Perdón, me falta Ampuero, es que, claro, Allende era muy importante, pero para mí Ampuero estaba al mismo nivel. Ampuero era un dirigente extraordinario, y sobre todo él tenía una impronta, una manera de plantarse, ¿no? Era dura, era intransigente, era áspera. Era la época en que el Partido Socialista había abrazado la línea llamada del Frente de Trabajadores, en que sus alianzas podían ser con partidos que representaran a los trabajadores, y no con partidos pequeños burgueses. Básicamente todo esto estaba dirigido contra el Partido Radical, ¿no? Nunca hacer alianzas con el Partido Radical. Y Ampuero sostenía esto, además era brillante y tenía una característica muy, muy bonita. Él era un hombre muy austero, vivía como cualquier ciudadano. A mí no se me olvida Montserrat, yo estaba pololeando en esa época con la que fue la primera mujer, y acostumbrábamos a ir a la piscina, una piscina que había en Las Vertientes, del Maipo, porque ahora está cerrada, porque era lindísimo. Entonces nos íbamos todo el día y llevábamos un picnic y nos íbamos a la piscina. Y un día me estoy bañando en la piscina de Las Vertientes,
saco la cabeza del agua y veo ahí a 2 metros a Raúl Ampuero y su señora. Sí, a Hilda y a Raúl. Y quedé casi congelado, porque para mí fue una cosa extraordinaria, como una aparición. Él hacía la vida que hacíamos todos. ¿Y habló con él en ese momento? Y no me atreví. Bueno, pero debe haber sido muy emocionante en ese entonces. Y yo creo que también, como usted mencionó, también en ese momento, como dije, quería retroceder un poquito en la historia de cuando usted el año 1962 fue la carta para presidir la FECH con el FRAP. Me comentó que Salvador Allende y Volodya fueron quienes lo proclamaron. Yo quería saber qué se sentía en ese entonces ser joven y estar al lado de personas como ellos, de que ellos proclamaran su candidatura a la presidencia. Yo creo, Montserrat, que en esa época, no quiero generalizar, probablemente también tiene que ver con mi modo de ser, aunque no lo parezca, en el caso de un político, tiende a tener una cierta, llamémosla, timidez o un respeto excesivo, que yo me gusta tenerlo por la privacidad de los demás, por la vida de los demás, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que los jóvenes éramos en aquella época más embarados, menos libres en su modo de actuar de los jóvenes de hoy día, en muchos terrenos, en la universidad podía dar exámenes sin corbata y chaqueta. Yo vi echar de un examen a un estudiante porque iba sin corbata. Todavía era esa época, estoy hablando de comienzo de los años 60. Todavía no agarrábamos la onda de los 60, que después la agarramos. Pero para eso se necesitó que llegaran los Beatles, que llegara la píldora, porque también vivimos parte de nuestra juventud sin píldora, ¿verdad? Y es bien complicado. Bueno, entonces éramos más, por eso yo no me atreví a acercarme a Ampuero, ¿no? Y teníamos quizá una mirada demasiado endiosada de nuestros líderes. Yo siento que la juventud hoy día es más libre, más abierta. Ahora ya no tanto, pero en un momento mucha gente, jóvenes que se me acercaban de repente, afortunadamente nunca para injuriarme, pero para saludarme o para hablarme todavía me ocurre. Y claro, yo probablemente no me habría atrevido a hacer eso. Y yo admiro la juventud de hoy. ¿Cómo? Admiro la juventud de hoy, habría que ser como ellos. Sí, y qué interesante también como debe haber sido todo ese periodo universitario. Yo leyendo algunas de sus entrevistas, usted contaba que fue muy especial esa etapa en la Universidad de Chile, también junto al grupo político que usted conformaba o con quienes se reunía, con los compañeros de las juventudes comunistas. Y por ahí estuve leyendo, usted decía que cantaban algunos himnos de la Guerra Civil Española, pero que lo más importante fue la Revolución Cubana. Así fue. Bueno, yo crecí, soy de una generación que creció en lo que se llamaba la Unidad Socialista Comunista. O sea, yo nunca fui a una elección en mi vida adulta, desde que tengo derecho a voto, nunca fui a una elección sin los compañeros comunistas hasta la postdictadura. Estuvimos juntos con Elwin, porque el Partido Comunista también apoyó a Elwin el año 90, 89-90. Y posteriormente, por primera vez, que fue un periodo en que el Partido Comunista estuvo 20 años excluido del Parlamento, 20 años excluido del Congreso. Pero mi generación se formó en esa unidad, que era una unidad peleada. No crean ustedes, la palabra unidad esconde también la posibilidad de diferencias, y diferencias que se debatían y se discutían con mucha
fuerza, ¿no? Y a veces con cierto encono, eso no cabe ninguna duda, pero básicamente éramos unitarios y entendíamos esa necesidad, porque éramos los dos partidos de la clase trabajadora, ¿no? Así que sí, yo me formé con ellos, en compañía de toda una generación de socialistas. Algunos en esa época eran demócratas cristianos, hoy día son socialistas, en buena hora, porque eran, como el caso de Luis Mayra, por ejemplo, que era un gran dirigente, con el que yo tengo mucha admiración y respeto. Y en el caso de los comunistas, por ejemplo, estaba una figura inolvidable que fue el compañero Jorge Insulza, que murió hace poco, y que era, bueno, Aníbal Palma, que es socialista, es o era, no sé si sigue, en el Partido Socialista, porque no lo veo hace tiempo. Julio Estuardo, que murió, un gran dirigente, mayor que yo, era como mi jefe en esa época en que yo era estudiante de secundario. Y otros compañeros, bueno, yo soy de la misma generación que algunos que han tenido un rol muy destacado en el Partido Socialista, más allá de las diferencias que podamos haber tenido, como el caso de Ricardo Núñez, bueno, Insulza, con quien tenemos a estas alturas, claro, demasiadas diferencias, digo yo. Pero, en fin. Qué bueno también recordar esos pasos con los compañeros comunistas, me imagino, compañero, porque uno de los hitos que usted mencionaba en una de sus entrevistas era el gran levantamiento estudiantil el año 57, con quienes caminaba en las marchas junto a los compañeros comunistas, ¿cierto? Sí, yo estudiaba en el Instituto Nacional, como usted señaló, y vivía al llegar a Puente Alto. Yo viví 10 o 11 años en Puente Alto. Me venía en un bus todos los días de la mañana, cuando podía. A veces me tenía que ir colgado, me acuerdo en esa época. Yo viajaba colgado porque la locomoción era muy mala. Y llegaba en la mañana al instituto y era dirigente en el instituto, ¿no? Dirigente secundario y en la Federación de Estudiantes Secundarios. En la FECES. Sí, yo llegué a ser secretario general de la FECES. No recuerdo si fue antes, en ese momento o poco después después del 2 de abril del 57. Pero ahí se armó un momento muy complicado, que empezó en Valparaíso. A fines de marzo o el 1 de abril, y luego se extendió a Santiago, y ya el 2 de abril nosotros llamamos entonces secundarios y universitarios a una huelga general contra el gobierno de Ibáñez. A finales del gobierno de Ibáñez había subido la movilización, pero básicamente lo que desató ese llamamiento fue que la noche anterior había muerto una compañera frente al Cerro Santa Lucía, en la calle de Santa Lucía, que se llamaba Alicia Ramírez. Yo siempre digo, nunca la conocí, pero mi primer muerto se llama Alicia Ramírez. Era una compañera de enfermería en la Universidad de Chile, que era comunista. Y cayó muerta de un balazo ahí en la calle Santa Lucía. Entonces llamamos a una huelga general, que es lo más grande que yo vi hasta las grandes movilizaciones del 2011. Del 2011. Yo recuerdo esa como, bueno, las grandes marchas de Allende, pero como movilización estudiantil, el copamiento de la Alameda, en fin. Y nosotros tratamos de parar, los dirigentes nos paramos ahí en la puerta del Nacional a que no entrara nadie a clase. Los cabros, el Nacional tiene básica también. Los cabros chicos nos miraban como medio asustados y entraban a clase, pero los más grandes se quedaron todos afuera. Fuimos al Liceo 1 de niñas y al Liceo 3 de niñas, porque teníamos ahí como un entorno que nos era favorable. Entonces íbamos a buscar y a sacar a las niñas de los liceos. Y yo estuve en ese gran desfile
del 2 de abril del 57, que terminó a última hora de la tarde en una mortandad. La Sí. cifra oficial son 21 muertos. Y el país estuvo, Santiago, la región metropolitana, estuvo varios días, no recuerdo cuántos, con estado de sitio. Las radios todas controladas, tocaban música clásica, y cada cierto rato salía un general, que era el jefe de la plaza, y lanzaba sus mensajes con la radio. Pero fue muy, muy duro. ¿Y qué se sentía en ese entonces? Usted era bastante joven, era un secundario y bueno, posteriormente en la etapa universitaria, ¿qué se sentía? O sea, ¿usted creía que la militancia o que la política podía tener un efecto positivo en la sociedad en un futuro cercano? No tenía ninguna duda de eso. Yo venía, como le conté, de un hogar muy politizado, muy politizado. A la hora del almuerzo escuchábamos a los programas periodísticos de noticias políticas y de comentarios políticos. Había un par de periodistas muy connotados que todo el mundo que le interesaba la política y le interesaba mucho, lo escuchaban a la hora del almuerzo. Y después no nos perdíamos programa político en la radio, y cuando empezó la televisión después del Mundial de Fútbol de 1962, que antes no había, claro. los políticos que había en la televisión lo seguíamos todos. Era muy, muy politizado. La política fue siempre un gran tema de conversación en la casa, y mi madre tenía también sus propias ideas políticas que eran las mismas, pero ella había sido parte del triunfo del Frente Popular en 1938, todavía no se había casado con mi padre, estaban pololeando, se casaron en el año 40. Entonces, yo tenía así que yo quizá exagero al decir que yo nací creyendo que la política era una de las cosas más nobles que a las que podía dedicarse, y que la política practicada desde la posición de los dominados, de los subordinados, de los perseguidos, tiene una nobleza enorme, y que tiene una posibilidad de influir en el curso que va siguiendo la sociedad, si bien a veces no en cambiarla de un día para otro, porque eso no lo hace la actividad política de izquierda o revolucionaria o radical, no lo hace, pero va abriendo un camino. Y justamente ese camino que usted menciona, yo se lo quería consultar. Usted utilizaba la metáfora de la locomotora en el periodo de la Unidad Popular y decía que junto a otros compañeros se subieron de suerte al último vagón. ¿Cómo fue eso? Esa metáfora es para explicarla. Sí, efectivamente, porque en realidad lo que yo trato de decir allí es que el movimiento popular chileno, así lo llamábamos, ¿no? Bueno, nació a fines del siglo XIX, tuvo figuras descollantes como fue Luis Emilio Recabarren a comienzos del XX, y otros dirigentes que no eran socialistas o comunistas, sino que eran anarcosindicalistas, que fueron extraordinariamente importantes también. Pero las dos décadas gloriosas de la izquierda en Chile fueron la década entre yo diría, del 53 a 73. ¿Por qué digo 53? Porque en 53 por primera vez se juntaron todas las centrales sindicales y los sindicatos formaron una sola función. La central única se llamaba, ahora se llama unitaria, única, pero conserva la sigla, CUT, Central Única de Trabajadores, ¿no? Fue también expresión de esa unidad socialista comunista, si los que tenían la fuerza sindical eran los comunistas y los socialistas. Entonces, el 53, este fue, yo diría, como el primer signo. Bueno, hubo un presigno, que fue la candidatura de Allende el año 52, en que Allende fue candidato apoyado por una parte de los socialistas y por los comunistas que estaban ilegales. Pero estaba dividido en ese momento el Partido Socialista. Entonces, después se empieza a reconstruir esa unidad,
y el año 56 se vuelven a juntar los socialistas en un solo partido, y allí asume la Secretaría General en ese congreso un gran dirigente socialista que falleció en un accidente automovilístico en los años 60 y que era un senador por Concepción, yo creo que era Salomón Corbalán. Bueno, pero ¿quiénes construyeron ese camino que culminó con el triunfo de Allende, con el gobierno de la Unidad Popular? Fue una generación de grandes dirigentes que es una o dos generaciones anterior a la nuestra, a la mía. Ahí está Allende, está Teitelboim, está Orlando Milla, está Luis Corbalán, está Ampuero, Aniceto Rodríguez, en fin, ¿para qué le sigo nombrando? Pero ellos, esa generación, fueron los constructores de este movimiento popular triunfante. Nosotros, como generación, vimos que iba pasando una locomotora con unos carros, y nos hicieron una seña desde el último carro y nos dijeron, hay que quitar unos asientos, y nos subimos corriendo al tren, y nos sentamos donde pudimos, y fuimos parte de este tren, de esta locomotora, de este movimiento popular, pero que veníamos a la cola. Nos fuimos sus fundadores, éramos muy jóvenes. En el 57 yo tenía 16 años. Y después, el 70, cuando triunfó Allende, yo tenía 29 años. Entonces, quizá por eso tuvimos nosotros un cierto respeto por nuestros antecesores, que era quizá demasiado marcado, ¿eh? Hubo poca capacidad de desafío. El que tuvo esa capacidad de desafío fue Raúl Ampuero, porque Raúl Ampuero asumió la Secretaría General del partido cuando tenía 20 y tantos años. El partido estaba en una crisis tremenda, el Partido Socialista, en los años 40, después del Frente Popular. Y había elementos que se habían derechizado. Una cosa, es bien decadente la historia de ciertos años del partido de los años 40. Y bueno, como alguien cuenta, yo no sé si es cierto, un día abrió la puerta a Raúl Ampuero y dijo, ya, para afuera todo. Aquí, ahora el que manda soy yo, y el secretario general de la Juventud. Y asumió a esa edad la conducción de un partido que fue clave para que se construyera una fuerza popular unitaria y poderosa, sobre la base de respetar diferencias. Porque la unidad de la izquierda en esos años no fue sobre la base de evitar las diferencias, ni fue sobre una base electoral, puramente electoral. Pero ganamos más, estamos juntos. Fue fundamentalmente porque había una convicción que había que empujar adelante los intereses de la clase trabajadora y apuntar hacia una sociedad socialista, y en segundo lugar, que eso era posible de hacer conjuntando posturas que no eran idénticas, que tenían diferencias respetables. Y esa sensación que tenía en ese entonces con los jóvenes trabajando en política, yo le quería preguntar justamente, ¿cuál es la diferencia que usted vería en ese entonces? Porque usted lo vivió, usted estuvo en ese periodo de la Unidad Popular, también estuvo en el periodo universitario trabajando con los compañeros de otros espacios. ¿Cuál es la diferencia? Porque le comento, una de las entrevistas que hicimos fue con Jaime Lorca, el hermano de Carlos Lorca, y nos decía él que justamente una de las diferencias que hay es que en la Unidad Popular las juventudes políticas tenían raigambre social. ¿Cómo ve eso usted? Bueno, yo creo que efectivamente era así. Yo le quiero decir, yo nunca fui, porque uno tenía un tiempo limitado, estaba estudiando, yo me dediqué mucho al mundo estudiantil. Ese era mi espacio. Yo era dirigente estudiantil desde los secundarios, lo seguí siendo los 5 años de universidad y los 2 años que estuve egresado, participando en todas las elecciones y conformando FRAP,
construyendo fuerza estudiantil. Yo no estuve en lo que eran las instancias de lo que en ese entonces se llamaba Federación Juvenil Socialista. No se llamaba JS, sino que se llamaba Federación Juvenil Socialista. No participé ahí. Mi espacio era la Brigada Universitaria Socialista. La BUS. ¿Ah? La BUS. La BUS, así es. Y ahí estuve todos esos años en ese frente. Así que yo no conozco bien el otro frente, pero no cabe duda que había un sentido de clase, un sentido de pertenencia social. Todos los socialistas, pero también en el caso nuestro, incluso aquellos que éramos más de clase media, sentíamos, eran partidos clasistas los de esa época. Entonces, no era una reunión ver pararse a un compañero en la o ¿tiene un gatito que está maullando o será el mío? Sí, no, es uno mío. Problemas técnicos. No, a mí no me molesta, a mí no me molesta. Sí, es un gatito mío que está cerca. Bueno, ese era alguien se paraba, le decía yo en un pleno, en una reunión, y decía yo que hablo desde la clase. Era un compañero que reivindicaba su condición obrera, ¿no? Entonces había en esa época, porque teníamos una ideología mucho más marcada, quizá demasiado estructurada a veces, pero había una conciencia que nosotros tratábamos, en que éramos trabajadores manuales e intelectuales. El Partido Socialista siempre usó este concepto. Entonces, un estudiante universitario o un profesional universitario era un trabajador manual e intelectual. Éramos eso, pero no éramos un trabajador manual, no éramos un proletario, no éramos un obrero. En la juventud había mucho más compañeros que sí tenían esa condición. En la universidad entonces muy poco. Era una universidad tremendamente más restrictiva, era muy clasista porque no llegaban los estudiantes, no había, yo recuerdo las cifras, pero menos de un 1% de los estudiantes de la Universidad de Chile eran hijos de obreros. Muy elitizada, por cierto. Y que, bueno, hasta el día de hoy, pero afortunadamente se ha abierto un poco más el espacio para no tiene comparación la cobertura de educación universitaria y de educación superior que hay hoy día con la que había en esa época. Los estudiantes universitarios eran una fracción muy pequeña, ¿no? Muy influyente, pero bueno, han sido en este siglo XXI tremendamente influyentes, porque los movimientos del 2006, del 2011 y el 18O, yo creo que tiene una presencia estudiantil muy fuerte, aunque creo que el 18O incorpora desde el punto de vista social mucho más a la juventud, que no es una juventud universitaria o no son ni siquiera estudiantes. Claro. Esto es una cosa muy distintiva, creo yo, del 18O, muy significativa y que yo creo que los partidos están tratando de entender. Y justamente, ya que lo mencionó recientemente, el tema de los dirigentes, por ejemplo, lo que fue el año 2006, 2011, ¿cómo usted analiza el rol que ha tenido las federaciones, por ejemplo, la CONFECH, o, bueno, por su lado, las federaciones de las universidades, la FECH, la FEUC? ¿Cuál es la diferencia que había en ese entonces, cuando usted era universitario? ¿Hoy en día tienen voz esas federaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile? Mire, yo creo que los secundarios, la CONES y la CONFECH y la AFES, en fin, no conozco bien la geografía, pero conozco las siglas y identifico algunas tendencias, pero los estudiantes secundarios tienen una mucho mayor significación de la que teníamos nosotros.
no cabe ninguna duda. El 2006 fue, bueno, la mejor demostración, la mejor demostración. Fue extraordinario, realmente emocionante, cuando uno los veía a los pingüinos desfilar calles y levantando una consigna que todo el mundo abrazó, todo el mundo apoyó por lo menos de los dientes para afuera, muchos, pero ahora, en el caso de las federaciones universitarias, hay varios fenómenos que inciden ahí, yo diría que en el sentido contrario. Yo creo que tengo la impresión que las federaciones universitarias han perdido algo de significado. No es que hayan dejado de tener un significado, pero un fenómeno es el hecho que la educación se hizo pagada. Los estudiantes tuvieron que hacer grandes sacrificios para poder financiar sus estudios, ellos o sus familias. Y por lo tanto, esa libertad que tenían los estudiantes del sistema público, de universidades de entonces, en que uno no pagaba nada. Yo estudié en la universidad sin pagar un centavo. En mi generación fue así. Esa libertad de declarar un paro y estar una semana en paro, yo creo que se está perdiendo en la medida en que la educación se transforma en una forma de servicio pagado, ¿no? Y que comienzan a prestar muchísimos privados. Entonces, eso yo creo que baja la densidad política. Ahora, en la Universidad de Chile, por supuesto, se ha mantenido, y creo que en la Universidad Católica también, que conserva de repente aires de lo que fue la Católica de la Reforma del año 68, que fue la primera universidad que inició una reforma a fondo del sistema universitario, o intentó hacerlo. Claro, siguen siendo importantes la USACH, también las grandes universidades públicas. Ha habido buenos intentos en el mundo de las federaciones privadas de estudiantes, pero yo tengo la impresión que, bueno, desde ya la fecha no ha podido elegir directivo actualmente. Exacto, exacto. Este año se quedó, bueno, no hubo quórum. Exactamente. Entonces, es una situación que corresponde a un cambio sociocultural que hay que registrar, porque no podemos seguir. Yo siempre digo, ni calco ni copia. Eso lo decía María y yo lo repito cada vez que puedo. El pasado no es el modelo para el futuro. El pasado no nos da las recetas para construir el futuro. El futuro tenemos que inventarlo, tenemos que irlo haciendo. Ahora, que el pasado sirve, sí, claro que sirve. Sirve conocer la historia, sirve conocer lo que fueron esas experiencias. Pero yo la duda que se me ha ido acentuando con el paso de los años es si la experiencia, lo que llaman la experiencia, tiene un valor tan grande. Porque más bien, yo creo que tiene, claro, es importante haber vivido determinadas circunstancias para enfrentar otras, sí. Es como los jugadores de fútbol cuando debutan en la selección o cuando ya llevan, uno confía en Alexis Sánchez y en Arturo Vidal, y alguien que debuta, uno dice, bueno, quizás cómo lo irá a hacer, es la experiencia. Pero la experiencia, al menos en política, también amolda. La experiencia mete en un molde, en un cierto registro, ¿no? Yo creo que la experiencia hace a la gente tener más aversión al riesgo. Y bueno, eso no son cosas positivas de la experiencia. Yo creo que no es positivo el tener tanta aversión al riesgo como nosotros tuvimos como generación, por ejemplo, en la post-dictadura. Claro. Porque claro, la Unidad Popular fue echarle para adelante, pero lo que pasó después fue tremendo. Entonces, yo creo que toda esta generación quedamos, uso primera del plural, pisando sobre huevos, con un gran cuidado, con mucha delicadeza.
yo creo que teníamos cierta razón, particularmente en el primer gobierno de Elwin, pero no sé si debíamos haber pisado tan blandito, o haber pisado un poquito más fuerte. Entonces, son temas que hay que evaluar. Yo creo que la juventud hoy día tiene un rol importante, también lo tuvo antes, pero los segmentos que tienen un rol importante son distintos. Y eso tiene que ver con el cambio económico-social que ha tenido Chile, con la marginación, con el endeudamiento, con la existencia de una tremenda capa social de una enorme magnitud en la sociedad que vive permanentemente en incertidumbre, a 3/4 de un repique, con salarios bajos, teniendo que vivir de las tarjetas de crédito. ¿Ah? Sí. Y eso, el mundo social que surge de ese modelo, es un mundo social distinto al que había. Por lo tanto, hay que investigarlo a fondo para interpretarlo. Y yo creo que esa es una de las grandes falencias de los partidos hoy día, que no han sido capaces de llevar adelante esa operación. Nadie ha sido capaz hasta ahora, pero bueno, algunos lo han intentado más que otros. Y en ese intento, compañero, sobre, bueno, también lo que usted me decía, la experiencia un poco dudosa en ocasiones, claro, es una palabra compleja, pero ¿cuáles son las enseñanzas que deja la política cuando se es joven? ¿Y por qué pregunto esto? Porque quisiera saber si usted le recomendaría a los jóvenes del Chile del siglo XXI, del año 2020, casi estamos a un año de cumplir lo que fue el estallido social, ¿usted le recomendaría a los jóvenes que ingresaran a militar, ya sea en organizaciones partidarias o en organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuál sería su recomendación a los jóvenes que van a ver este video, por cierto, en un tiempo más? Mire, mi recomendación es no tirar la esponja. No tirar la esponja. Porque, claro, se oye mucho y en gran parte es razonable decir los partidos son una porquería, los partidos no sirven para nada, los partidos son una oligarquía, son una élite. Bueno, no es una gran novedad. Hay un cientista político que yo creo que es francés, Louis Michels, que yo lo conocí, nunca lo he leído, no soy politólogo, pero lo conocí leyendo a Gramsci. Y Gramsci cita a Michels. Lo cita a propósito de lo que Michels formula una suerte de ley, que es la ley de hierro de las oligarquías partidarias. Según Michels, autor de Comienzo del siglo XX, todo partido político tiende a oligarquizarse, a generar una élite. Ahora, eso no tiene remedio. Si es así, parece que es, ¿no? Bueno, pasa con todas las organizaciones, pero los partidos políticos parece que es más fuerte. Eso no tiene un solo, no remedio, sino antídoto. Es saber que eso es muy probable que ocurra. Porque cuando uno sabe que es muy probable que ocurra, puede salirse de sí mismo para mirarse. Esa organización tiene que mirarse, remirarse y adoptar las formas y medidas para evitar la oligarquización. Va a lograr combatirla y va a empezar de nuevo. Bueno, pero es un ciclo que no termina. Pero hay que estar sobre eso. No lo que ocurre hoy día. Hay partidos que asumieron la oligarquización como algo natural y que sus dirigentes creen que están ahí para siempre, que manejan todo, que las bases son un adorno clientelar o de manejo de mazos de votos para las elecciones internas. Entonces, es muy difícil a un joven decirle que entre militar en un partido así, pero entre militar y no militar, en un partido o en una organización popular o social, usted me pone en esa acción de hierro, yo digo no tire la esponja. Yo prefiero que participe, que esté, que haga la prueba y que esté luchando ahí por lo que cree y que se esté siempre mirando a sí mismo
para no pasar a formar parte de una élite que se autorreproduce y que se transforma en oligarquía, porque también corre ese riesgo. Si mete un partido, después capaz de que termine lo mismo que empezó a criticar. Pero yo creo que hay que participar en los canales políticos y de lucha social que existen. Hay gente que preferirá ir a la Junta de Vecinos y en buena hora, o ir a un centro cultural o a un centro feminista o a un movimiento ecologista. En fin, hay otra que seguirá pensando que los partidos pueden regenerarse y eventualmente refundarse, eh, armarse de otra manera, pensarse a sí mismo y inventar una cosa distinta para el tiempo actual y el que viene. Muy importante lo que dice compañero también, y bueno, yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante analizando y ahondando en el rol que ha tenido los jóvenes, la juventud, y lo que también fue su trayectoria. Y yo creo que, bueno, como estamos llegando casi al final de esta entrevista, yo le quería preguntar una vez más, ¿cuál sería su mensaje a los jóvenes que prontamente van a ser el futuro de nuestro país? ¿Qué le diría a aquellos indecisos que no quieren ingresar a militar o que no se deciden por escoger un camino político? ¿Cuál sería el mensaje especialmente para aquellos que están comprometidos por transformar a Chile en un país más justo e igualitario? Bueno, yo les diría que la política es una actividad muy noble cuando se ejerce sobre la base de principios. Yo aprendí de varias personas, aprendí de Allende, yo trabajé muy próximo a él entre el año 70 y el 73, fui muy amigo y próximo a Carlos Altamirano, leí mucho a Raúl Ampuero, a Clodomiro Almeida, conocí, compartí, reunifiqué al Partido Socialista junto con Clodomiro Almeida. Y de ellos aprendí. Recuerdo que una vez Altamirano me dijo: lo que nunca tienes que olvidarte de la política es una cuestión de principio. Y eso hay que tratar de no olvidarlo. No es fácil porque los vericuetos de la vida política son muy inesperados, son difíciles, son sorprendentes a veces, y uno no es tampoco un santo. La política no está hecha para la práctica de la santidad. La política también es parte de la política, momentos de lucha por el poder. Y eso es parte de ella, es ineludible, pero hay maneras de hacerlo. Hay formas de aproximarse a esa lucha. Ideas y principios. Entonces, todos aquellos jóvenes que se sienten emocionados, atraídos por alguna idea, por algún principio, por alguna causa que los conmueve, yo le digo: participe. Métase. ¿Dónde? Bueno, vea usted, pero funde por último. Si estamos llenos de grupos pequeños, yo no digo que sea la mejor solución, pero estamos llenos de grupos pequeños que a veces son la semilla de cosas que son más grandes cuando uno piensa en la misma historia del Partido Socialista. El Partido Socialista nació de la fusión de 5 grupos pequeños, en 1933, que hoy día serían considerados unos grupos bien pequeños, ¿no? Hoy día uno dice que votó muy poca gente en las elecciones, no sé qué, votaron 2.000. Pero en esa época no había ni 2.000, eran unas decenas. Y eso formaron una cosa que fue muy importante, como ha sido el socialismo chileno en sus distintas variables. El socialismo chileno no es un partido, es una cultura, es un partido que ha sido su causa principal, pero ese partido ha tenido a veces variantes, ha tenido otros partidos, ha habido divisiones, y todo ese universo, ha habido gente que ha venido de otras corrientes aledañas y se ha incorporado. Eso es fuerte. Entonces hay que meterse en eso. Si hay algo que lo hace vibrar,
y que dice, por ahí dice política. Hay que meterse y dar la batalla que a uno le parezca. Y justamente eso que dice, para ir cerrando esto, porque no me puedo quedar sin preguntarle, porque es una interrogante que tenemos junto a Diego, que es también el que con quien hemos creado Horizonte Socialista. Hay muchos jóvenes, nosotros sabemos que usted declara, soy un socialista sin partido. Entonces, pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes de la juventud socialista que hoy en día no ven un futuro bastante... que les interese para seguir participando en política? ¿Qué le diría usted? Ya sabemos que usted renunció al Partido Socialista, pero usted sigue siendo socialista. Entonces, ¿qué le diría a esos jóvenes que ven en las dirigencias quienes no los representan? ¿Qué les diría usted finalmente? Que cuando uno pertenece a un partido político pueden pasar periodos de un ciclo en que uno no se sienta representado por esas direcciones. Entonces, ahí hay que construir un camino para presentar un frente, una batalla, dar una lucha para superar esos momentos. Y eso es posible de hacer y es deseable si la opción es no hacer nada. Ahora, a lo mejor hay mejores opciones que estar en el Partido Socialista, pero ustedes son del partido y yo nunca me he metido en los temas internos del partido, no voy a abordar ese tema, porque tampoco estoy seguro que las haya. Yo creo que aquí hay un momento general de crisis del sistema político y eso incluye el sistema de partidos en primer lugar, y por lo tanto lo que se abre es un escenario para los jóvenes debiera ser muy atractivo, porque es un escenario en que hay que... No va pasando, Montserrat, una locomotora con un conjunto de carros donde van unos señores que llevan unos altavoces y unas banderas adelante y que le dicen, a ver, muchachos, súbanse, ahí en el último carro ustedes tienen un asiento, como fue el caso nuestro. No, eso no existe. Ustedes están desafiados a convertirse en locomotora. Ese es el punto. Entonces, ese es un tremendo desafío. Aquí yo diría refundar, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a ver cómo sale, pero estamos renovando todas las instancias. Entonces, el socialismo chileno, bueno, yo creo que hay que refundarlo. Hay que refundarlo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no está dirigido contra nadie, sino que es un llamado a repensarlo y a ver cómo se vuelve a plantar sostenido en sus viejas y mejores tradiciones, aquellas que hoy día pueden contribuir, porque hay otras que a lo mejor ya no. Bueno, va a salir en los próximos días un libro mío, junto con Carlos Ruiz Encina, que no es un de la Junta, al comienzo, pero no es no ha sido miembro del Partido Socialista, a pesar que su madre es socialista, su padre fue un gran socialista y su abuelo es miembro de las milicias de Marmaduke Grove. Ese libro se llama Génesis y Ascenso del Socialismo Chileno hasta 1973, y es una antología de textos, para leer textos. Nosotros decimos muy poco ahí, lo que hicimos fue una selección de aproximadamente 100 textos, para orientar y entonces hay que pensar cómo ese patrimonio que está ahí y que pertenece a la izquierda, pertenece a todos los socialistas, no solo a un partido que por lo demás muchas veces da la impresión que no le importa, cómo ese patrimonio se pone al servicio de una reconstitución, de una refundación. Qué importantes palabras, compañero Jorge Arrate. Bueno, dando término a esta entrevista, yo quisiera agradecerle una vez más por haber aceptado participar en este espacio que para nosotros, los jóvenes, es tan importante escuchar la voz de aquellos insignes, de aquellas personas que han tenido una vasta trayectoria
y por qué no decirlo, que fueron parte del socialismo, que se sienten socialistas, quizás ya no pertenecen formalmente al partido, pero su corazón sigue siendo socialista, así que reitero mis agradecimientos, compañeros. De verdad que para nosotros es muy grato, para mí también como periodista, poder entrevistar a alguien como usted es muy gratificante. Así que nuevamente muchas gracias y le doy el espacio para que pueda dar unas últimas palabras. ¿Qué más le puedo decir? Usted me ha sido gratísimo compartir esta conversación. Le agradezco que me haya dado el espacio para hablar distintas cosas que, bueno, usted se dará cuenta que me apasionan, que me sigue apasionando. La idea del socialismo me sigue apasionando. Yo creo que es una de las grandes ideas de la humanidad. Y por lejos que se divise muchas veces, tenemos el deber moral, los que creemos en ella, de seguir batallando para que avance. Así es, compañero. Bueno, muchísimas gracias y bueno, este video va a estar disponible en unos días más en nuestra página de YouTube. Somos Horizonte Socialista, en nuestra página de Facebook también, @Horizonte Socialista, en Instagram igual y en Twitter, @HorizonteSOSEC. Es Horizonte SOC. Así que nuevamente muchas gracias, nos despedimos, compañero, que esté muy bien y bueno, ya se viene pronto una nueva constitución. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Ha sido un gusto. Gracias. Que esté bien. Adiós. Chao. Puño en alto. Ahí.